Estimadas alumnas, hoy vamos a ver la presentación del copyright. Bueno, antes que nada, ellas hablan sobre el derecho de autor, estableciendo como conjunto de normas jurídicas que afirman derechos morales y patrimoniales de autores. Por el hecho de una creación, ya ellos establecen la forma literaria, artística, musical. Este derecho del derecho de autor lo han sacado como uno de los derechos fundamentales que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El copyright ellos lo establecen que aparece en el derecho anglosajón porque está traducido al derecho de copia. Hubiese querido que agregaran tal vez otra definición un poquito más jurídica para poder establecer esta definición. Así que en el foro van a tener que buscar una definición doctrinal en algún diccionario sobre el copyright. En la siguiente lámina el grupo hizo sobre la evolución del copyright, que generalmente es estas obras protegidas. Inicialmente eran en cartas de navegación, mapas y libros. No estaban incluidas en ese momento otras obras, como por ejemplo las musicales y las de arquitectura. En este caso, la evolución del copyright se lo puede agregar en otro video para tener, digamos, un aumento en el conocimiento del copyright. Es decir, no solo lo vamos a dejar con esta lámina. Aquí habla sobre que el Congreso de Estados Unidos incrementó el plazo del copyright, es decir, de esa protección que era primero de 14 a 21 años y luego se extendió a 42 años de protección. En caso de América Latina, los inicios de la propiedad autorial en América, primero con el periodo colonial. Si ustedes ven, creo que esa lámina no la modificaron del texto que lo copiaron, porque si ustedes ven, por aquí aparece un 6, es decir, no está toda editada, así que la vamos a dejar ahí para futuras ocasiones, revisar bien las diapositivas, que no hayan indicadores que se sacaron de algún texto, sino que hacer las modificaciones pertinentes. Vamos a ver, en la siguiente siguen con el antecedente histórico en América Latina, donde no solo hubo normas constitucionales, sino que también hubieron varios privilegios a la propiedad literaria. También mencionan sobre, derechos de autor y propiedad intelectual. En el desarrollo normativo y teórico del derecho de autor en América Latina, contrastar con las limitadas capacidades de la región. El siguiente párrafo habla también sobre este antecedente. Bueno, el grupo hizo la distinción de dos conceptos, derecho de autor y el de copyright. El derecho de autor, primero dicen que es de denominación francesa, es decir, el origen del derecho de autor es francesa, y el copyright es anglosajón, es decir, del área de Estados Unidos. Son dos concepciones diferentes, dos definiciones diferentes, así que esa será la siguiente pregunta del foro. ¿Cuál es la diferencia entre derecho de autor y el copyright? Aquí hablan como de esta distinción. El derecho de autor se basa en derecho de la idea, es decir, de la expresión del autor. Y en el caso del copyright se limita a la obra, es decir, una es la idea y el otro ya es la obra, la materialización de esta idea. En la siguiente lámina hablan sobre quién puede reclamar los derechos de autor. Dice que la protección
se va a fijar desde el primer momento en que se fija la obra por primera vez. En la U virtual ya les alojé un link, aparece en forma de imagen, sobre derechos de autor, copyright, patentes, pero de El Salvador. Es decir, quiero que lo lean para que ustedes tengan, digamos, una idea de saber cómo es que se va a proteger este derecho de autor, es decir, cómo se tiene que hacer. ¿Cómo proteger los derechos de autor? Dice, se es protegido automáticamente cuando la obra es creada. Es cierto, tiene que ser creada, pero además registrada. El ejemplo que el grupo puso sobre copyright primero habla de un tal Luis que quería lanzar una campaña. Si ustedes ven, aparece una camiseta y esa fue como la idea. Luego aparece otro Miguel que lo que hace es tomar de base la camiseta, pero ellos dicen que cambia el color de la camisa, el tipo de la letra y el espaciado de la imagen. Entonces Miguel, aunque había hecho estos cambios de el color, el tamaño, podemos decir que no son cambios sustanciales. Entonces, si Luis, el original creador de la idea de esta camiseta, envía un informe, Miguel, que es la segunda persona que copió la idea, podría tener una infracción por derechos de autor. El siguiente párrafo habla sobre una segunda forma y ustedes observan que la camiseta es diferente, tiene otro logo, tiene más imágenes, es decir, ellos dicen que en este caso Miguel dedicó tiempo a hacer una diferente campaña y además buscó gráficos gratuitos con la categoría de dominio público. Ya con esto hace una creación diferente. En la siguiente imagen dicen, se inspiró en la primera camiseta, pero le hizo sus modificaciones. Entonces no utilizó la, entre comillas, propiedad intelectual de Luis, porque él creó algo nuevo a partir de logos de dominio público. En el video que ya les subí, habla sobre dominio público o CCC y el copyright. Entonces ahí pueden ver como la diferencia, que hay cosas que ustedes perfectamente pueden, digámoslo así, copiar y no va a haber ningún problema porque está destinado a un dominio público. Pero aquello que está patentado, registrado, que tiene derechos de autor, no puede ser copiado. Entonces el ejemplo está muy bien como para identificar el copyright y el dominio público o el CCC, que ustedes lo van a ver en el video que les subí también a la plataforma. El grupo habla sobre la conclusión. El copyright es parte de la propiedad intelectual, lo cual es muy cierto, y se refiere a tomar una parte de una obra literaria. Ellos hablan de revistas, entre otras cosas, para tomarlo del texto propio. En El Salvador, el derecho de autor se ve reflejado y protegido por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, la cual también les agregué a su plataforma virtual. Esta normativa es la que se encarga de proteger los derechos de propiedad, algo que también vamos a trabajar en la U virtual durante estos días. Aquí dicen que si vamos a hacer referencia de un texto, tenemos que agregar una cita. Ahí hay una confusión en las letras porque veo que dice agregarse, lee una cita. Entonces ahí habría que tener un poquito más de cuidado a la hora de elaborar las diapositivas, pero esa conclusión, podemos decir, puede agregarse. Entonces, para el grupo del copyright, quisiera que me especificaran cómo puede citarse un documento. Es decir, si yo quiero copiar un párrafo o una frase, quiero copiar un cuadro, ¿cómo tengo que citarlo? Es decir, ¿hay normas? ¿No hay normas? Esa sería la pregunta para el grupo. Así que son 3 preguntas y eso sería todo por la clase del copyright. Adiós.